El amanecer apenas despuntaba cuando Lucía cruzó el camino polvoriento con sus 2 hijos pequeños. El aire olía a tierra seca y humo viejo. La lluvia no caía desde hacía meses. Cargaba un costal con la ropa que les quedaba, un termo con agua y la fotografía arrugada de su madre. A sus pies el niño más chico lloraba de hambre. Detrás, la niña de 8 años lo sostenía del brazo sin llorar, como si ya entendiera que en ese nuevo lugar no había espacio para las lágrimas. La choza apareció entre los matorrales, inclinada hacia un lado con las tejas rotas y la puerta medio abierta. Había sido abandonada años atrás, cuando el pueblo se quedó sin agua y las familias partieron rumbo al norte. Lucía no tenía elección. Dormirían ahí, aunque el suelo oliera a polvo y olvido. No era una casa, pero era techo. No era vida, pero era comienzo. El primer día en la choza fue como entrar a una herida antigua. El aire olía a humedad y a madera vieja. Las paredes estaban cubiertas de manchas oscuras, y por los agujeros del techo se filtraban rayos de luz oblicuos, como cuchillos de oro cortando el polvo suspendido. Lucía colocó el costal en un rincón, estiró una manta en el suelo y sentó a los niños. «De aquí nadie nos va a sacar», dijo, más para convencerse a sí misma que a ellos. El pequeño, Tomás, apenas de 3 años, se acurrucó contra ella. Marina, la mayor, miraba la casa con atención, como si pudiera leer en sus grietas alguna historia escondida. «Mami», dijo con voz baja, «vivía alguien aquí antes». Lucía miró hacia la puerta que chirriaba con el viento. «Sí, hace mucho tiempo, pero ya no queda nadie». No era del todo cierto. La casa pertenecía a los Rivas, una familia de la que su madre nunca hablaba. Solo sabía que habían desaparecido de la región cuando ella era niña, y que su madre, antes de morir, le había dicho una frase que ahora le sonaba más como un eco que como una advertencia. «Si algún día la vida te arrastra hasta la choza del río, no te asustes del agua. El agua no olvida». Lucía no entendía entonces lo que quería decir, pero ahora esa frase le daba vueltas en la cabeza como una hoja atrapada en el viento. Pasaron las horas. El sol se escondía y la temperatura bajaba. Lucía salió a buscar leña entre los arbustos. El río, o lo que quedaba de él, era solo una hendidura seca cubierta de piedras blancas. A un lado, una línea de árboles resecos marcaba lo que alguna vez fue el cauce. Allí, a pocos metros, vio algo que llamó su atención, un pozo de piedra cubierto con una tapa de madera. El pozo estaba inclinado, cubierto de maleza y telarañas. Lucía se acercó con cuidado. Al remover las hojas secas, descubrió que la madera tenía grabadas letras apenas visibles, talladas a mano. «Para quien escuche, el agua aún canta». Sintió un escalofrío. No era miedo. Era como si las palabras resonaran dentro de su pecho, justo donde guardaba los recuerdos de su madre. Regresó a la choza antes de que cayera la noche. Encendió una fogata pequeña con ramas secas y preparó un poco de maíz que había traído envuelto en trapo. Los niños comieron en silencio. Marina observaba la llama, pensativa. «Mami», susurró, «escuché algo afuera. El viento, hija». No, era como una canción. Lucía se quedó quieta. El aire, efectivamente, traía un murmullo suave, rítmico, parecido al sonido del agua corriendo. Pero no había agua cerca, solo tierra seca y piedras. A la mañana siguiente, el sol se filtró por las rendijas del techo. Lucía salió temprano con un balde para buscar agua en el manantial del otro lado del cerro. El camino era largo, y el silencio del valle solo se rompía por el canto de las chicharras. En el trayecto, encontró a un anciano sentado bajo un mezquite, reparando una red de pesca vieja. Tenía la piel tostada por el sol y una barba gris que le llegaba al pecho. «Buenos días, señor», saludó Lucía. El hombre levantó la vista con lentitud. «Buenos no sé si sean, hija, pero son días, y eso ya es ganancia. Vine a buscar agua. Me quedé en la choza del río». El anciano frunció el ceño. «En la de los Rivas», Lucía asintió. «Ahí mismo». «Hace años que nadie se atreve a quedarse ahí.
Dicen que el agua del pozo canta cuando alguien con deuda entra a esa casa. Lucía soltó una risa nerviosa. Yo no tengo deudas, solo hambre. El anciano sonrió apenas. El hambre también cobra. Luego bajó la voz. Tenga cuidado con el pozo, hija. Dicen que lo que duerme ahí abajo no siempre es agua. Lucía agradeció el consejo y siguió su camino. El hombre la observó hasta que desapareció entre los matorrales, murmurando algo que el viento se llevó. De regreso a la choza, el día estaba más cálido. Los niños jugaban con piedras cerca de la puerta. Lucía cargaba el balde de agua en la cabeza cuando escuchó el golpe metálico de algo que caía dentro del pozo. Corrió hacia allí. Una piedra había rodado hasta la tapa y había hecho vibrar la madera. El sonido fue profundo, hueco, pero debajo no se escuchó el eco de una caída seca. Sonó como si algo líquido hubiera respondido, como si alguien o algo hubiese devuelto el golpe desde adentro. Lucía se apartó con el corazón latiendo fuerte. Miró alrededor. El campo estaba vacío, solo los grillos y el viento. Por un momento juró haber escuchado su nombre susurrado entre las hojas. Lucía. Corrió a la choza. Cerró la puerta y se abrazó a los niños. El pequeño Tomás, con voz adormecida, preguntó: «Mami, ¿quién te habló?» «Nadie, hijo. Fue el viento». «No era el viento», dijo Marina con los ojos fijos en la ventana. «Era una mujer y dijo tu nombre. Esa noche no durmieron». Lucía se quedó junto al fuego, observando el resplandor bailar sobre las paredes. De pronto, algo llamó su atención. En una esquina, el humo parecía moverse al revés, como si el aire se tragara la llama. Se levantó despacio. En la pared había una grieta. Introdujo los dedos y sacó una hoja doblada, ennegrecida por el hollín. Era una carta. La desplegó con cuidado. La letra era antigua, inclinada. Decía: «Si lees esto es porque el agua te reconoció. No huyas. La casa sabe quién eres. Lo que aquí se guardó no fue oro ni culpa, fue la verdad. Y la verdad solo florece con lágrimas». Abajo, una firma que le heló la sangre. María Rivas. El apellido que su madre le prohibió pronunciar. El amanecer encontró a Lucía sentada en el umbral de la choza, con la carta en las manos y la mente llena de preguntas. El cielo era una plancha roja y el sol subía lentamente detrás del cerro. Sus hijos dormían dentro. El viento soplaba desde el pozo, trayendo un olor a tierra mojada. Por primera vez, Lucía pensó que quizá su llegada a esa casa no había sido casualidad. Quizá su madre sabía. Quizá el agua, esa que el pueblo olvidó, había estado esperándola todo ese tiempo. El tercer día amaneció con un sol cruel. Lucía se levantó temprano para encender la fogata. El agua del balde ya sabía a hierro, pero igual sirvió para cocer un poco de maíz. Marina jugaba afuera con unas piedras, mientras Tomás perseguía una lagartija diminuta que se perdía entre las grietas del piso. De pronto, el sonido de un motor rompió el silencio. Lucía se asomó por la ventana. Una camioneta gris avanzaba lentamente por el camino de tierra. El vehículo se detuvo frente a la choza, levantando una nube de polvo. De la cabina bajó un hombre corpulento, con sombrero ancho, botas limpias y una mirada que parecía medirlo todo. Detrás de él, otro más joven, de camisa clara, anotaba cosas en una libreta. «¿Eres tú la que se metió aquí?», preguntó el mayor sin saludar. Lucía se quedó inmóvil. «Solo estoy viviendo unos días con mis hijos». «Este terreno tiene dueño», dijo el hombre señalando el suelo. «Yo compré toda esta franja, desde el cerro hasta el río. Esta choza es mía». «Nadie me lo dijo», respondió ella conteniendo el temblor en la voz. «Estaba abandonada». «Nada está abandonado si alguien lo recuerda», dijo con una sonrisa seca. «¿Y usted quién es?» «Héctor Rivas», contestó, «dueño de las tierras». «¿Rivas?», repitió Lucía, sintiendo cómo el corazón le daba un vuelco. El hombre la miró fijamente. «¿Y a ti qué te importa el apellido?». Lucía bajó la vista. «Nada. Solo me sonó conocido».
Héctor dio unos pasos hacia la choza. Miró el interior, los niños, la manta extendida, el fogón. Suspiró. No me gusta sacar gente a la fuerza, pero necesito que te vayas. Mañana traigo maquinaria. No tengo a dónde ir, dijo Lucía. Eso no es mi problema. El joven de la libreta intervino. Podríamos darle 2 días, patrón. 1, corrigió Héctor. Si mañana al mediodía sigues aquí, llamo a la policía rural. Subió a la camioneta sin esperar respuesta. El motor rugió y se alejó levantando polvo. Lucía lo miró desaparecer por el camino. El apellido todavía le ardía en los labios. Rivas. El mismo que estaba en la carta. El mismo que su madre había callado toda la vida. Esa tarde, Lucía salió al pozo. El aire estaba quieto y el sol golpeaba fuerte. Se sentó frente a la tapa de madera y la observó en silencio. Por un momento pensó en marcharse, pero una parte de ella, la que cargaba el hambre y el recuerdo de su madre, se negó. Algo en el fondo de esa tierra le pedía quedarse. Recordó las palabras de la carta. Lo que aquí se guardó no fue oro ni culpa, fue la verdad. Acarició la madera. La superficie estaba tibia, como si respirara. Sintió un impulso, tomó una piedra y golpeó la tapa 1, 2, 3 veces. El eco subió, profundo, y después lo oyó. Un latido, un golpe rítmico que venía desde abajo. No era solo agua, era vida. De repente, una ráfaga de viento cruzó el patio. Las ramas se agitaron y la tapa se movió sola, levantándose apenas un par de centímetros. Lucía retrocedió. Del hueco surgió un hilo de aire fresco con olor a tierra mojada, y entre ese aire, una voz, débil pero clara. No te vayas. Lucía cayó de rodillas. No sabía si temblaba de miedo o de alivio. Esa voz era la misma que escuchó su hija la noche anterior, y juraría que era la de su madre. Al anochecer, regresó el anciano del mezquite. Lucía lo vio acercarse con paso lento, apoyado en su bastón. «Te vi de lejos», dijo. «Supe que vino el patrón. Quiere que me vaya». Claro, ese hombre siempre quiso borrar lo que queda de los antiguos Rivas. ¿Tú lo conoces? Demasiado. El anciano miró el pozo. Su abuelo construyó esa casa, y su padre lo enterró todo. Lucía frunció el ceño. ¿Enterró qué? El agua, dijo el viejo. ¿Cómo se entierra el agua? Tapando su origen. Hace años, cuando la sequía empezó, el viejo Rivas quiso vender el manantial. Tu madre se opuso. Discutieron. Ella dijo que el agua era del pueblo, no de una familia. Y entonces, una noche, el pozo fue sellado. Al día siguiente tu madre desapareció. Lucía sintió que el mundo se le desmoronaba. «¿Estás diciendo que mi madre era María Rivas?», confirmó el anciano. La única que no quiso vender su nombre. Lucía apretó los puños. Todo tenía sentido. La carta, el apellido, la voz. Su madre había nacido en esa casa, y la verdad que había guardado estaba enterrada justo ahí, bajo la tapa del pozo. «¿Por qué nadie me lo dijo?», preguntó. «Porque el miedo seca más que el sol», respondió el viejo. «Y en este pueblo todos aprendimos a tener sed sin protestar». Esa noche, Lucía no encendió el fuego. Esperó a que los niños durmieran y salió al patio. La luna se reflejaba en la tapa del pozo como en un espejo sucio. Se arrodilló, respiró hondo y habló en voz baja. «Madre, si estás aquí, dime qué hago». El silencio la envolvió unos segundos, y entonces lo oyó de nuevo, más claro, más cerca. «Abre». Lucía tomó la piedra y comenzó a golpear los clavos que sellaban la tapa. El sonido retumbaba por todo el valle. Con cada golpe, el aire se volvía más húmedo, más denso. Los clavos saltaron uno por uno, hasta que la madera cedió. Un vapor tibio salió del pozo, iluminado por la luna. Lucía asomó la linterna. No vio agua, sino una cavidad hueca, profunda, cubierta de raíces. Algo brillaba al fondo, una caja metálica. Amarró una cuerda al tronco cercano y bajó despacio, sintiendo cómo el aire se volvía más fresco. El olor era dulce, como de tierra recién mojada.
Cuando llegó al fondo, tomó la caja. Estaba sellada, pero una inscripción en la tapa la hizo temblar. Para mi hija, cuando la sed le devore el alma. La abrió con las manos temblorosas. Dentro había una libreta empapada, un colgante de plata y una pequeña botella de vidrio con agua cristalina. En la tapa una nota. Esta es el agua original del manantial. Si vuelve a tocar la tierra, la vida regresará. No temas al pasado, el agua recuerda. Lucía salió del pozo con la caja entre los brazos, llorando sin entender del todo. El viento se levantó de nuevo y el murmullo del agua, real, fresco, empezó a escucharse otra vez en el fondo. El pozo, después de tantos años, había vuelto a respirar. Al amanecer, la camioneta de Héctor Rivas apareció otra vez. Pero algo había cambiado. El suelo estaba húmedo y el aire olía a lluvia. El hombre bajó sorprendido. «¿Qué hiciste aquí?», preguntó. Lucía lo miró sin miedo. «Nada. Solo abrí lo que ustedes enterraron. Esa agua me pertenece». «No, señor», dijo una voz detrás de ella. Era el anciano del mezquite, acompañado por otros 3 vecinos. «El agua no tiene dueño». Héctor los miró a todos, desconcertado. El sol se reflejaba en el canal recién humedecido que corría desde el pozo hasta el camino. El agua fluía lenta pero segura, como si el valle hubiera despertado. Lucía sostuvo el frasco con el líquido brillante. «Esto es lo que mi madre dejó, una muestra del manantial original. Si vuelve al suelo, todo renace. Y eso haré, aunque tenga que quedarme sola». Héctor la observó un largo rato. Luego escupió al suelo y se marchó sin decir palabra. El polvo de la camioneta se perdió en el horizonte. Lucía miró la botella, la destapó y vertió el agua sobre la tierra agrietada. El sol iluminó el instante en que la primera gota tocó el suelo. El aire cambió. Un olor fresco, vegetal, se expandió por el valle. Las chicharras callaron, y desde el fondo del pozo se escuchó el canto del agua viva. El amanecer trajo algo que el valle no recordaba desde hacía años: olor a tierra mojada. Lucía abrió los ojos y sintió el aire fresco colándose por las rendijas del techo. Los niños dormían en paz, cubiertos por la manta vieja, y por primera vez el silencio no pesaba. Salió al patio descalza, respiró profundo y vio cómo un hilo de agua clara corría desde el pozo, bordeando la casa hasta perderse entre las piedras. El sol lo hacía brillar como si fuera una vena viva en medio de la sequía. Se arrodilló, tocó el agua con la punta de los dedos y la sintió tibia, como si tuviera pulso. El viento sopló con suavidad y la voz volvió a llegar, apenas un susurro que rozaba su oído. «No temas». Lucía cerró los ojos. No era miedo lo que sentía, era algo más profundo, una mezcla de alivio y reconocimiento, como si finalmente algo o alguien la hubiera llamado por su verdadero nombre. El anciano del mezquite llegó antes de que el sol subiera del todo. Traía el sombrero en la mano y los ojos húmedos. «Te lo dije», dijo al verla. «El agua nunca se olvida de quien la amó». Lucía sonrió sin fuerzas. «No entiendo qué pasó. Anoche abrí el pozo y...» «Lo despertaste», la interrumpió él. «Ese manantial nace dentro de una grieta bajo el cerro. Tu madre lo cuidó hasta el último día, pero cuando la quisieron obligar a vender, prefirió esconder el agua antes que verla morir, y la selló con sus propias manos». Lucía bajó la cabeza. «Entonces todo esto era de ella y de ti», dijo el viejo, «porque la sangre reconoce lo que la memoria olvida». El anciano se agachó, tomó un puñado de barro húmedo y lo dejó escurrir entre sus dedos. «Esto», dijo, «es el alma del pueblo. Si el agua vuelve, vuelve todo lo que el sol nos quitó». Lucía lo escuchaba con el corazón latiendo fuerte. Por primera vez en su vida sentía que pertenecía a un lugar. Ya no era una mujer errante buscando un refugio. Era una raíz que había encontrado su tierra. Con el paso de los días la noticia se esparció. Los vecinos de los ranchos cercanos llegaron a ver el milagro. Al principio no creían lo que veían, pero cuando el primer arroyo volvió a correr detrás de los huizaches, las dudas se disolvieron. El agua corría lenta, llenando los surcos antiguos, los pozos secos, los cántaros olvidados. El valle,
Poco a poco empezaba a respirar de nuevo. Marina corría descalza por el patio, riendo con el agua hasta las rodillas. Tomás chapoteaba con una alegría que a Lucía le partía el alma de ternura. «Mira, mamá», decía la niña. El río volvió a cantar. Lucía la abrazó. «Sí, hija, y esta vez no va a callarse nunca más». Pero no todos estaban contentos. Desde la colina, Héctor Rivas observaba con los ojos entornados. El rumor del agua que descendía por el valle le sonaba a traición. Sabía que si el manantial volvía a fluir, su poder sobre esas tierras desaparecería. La sequía había sido su aliada por años. El agua, en cambio, lo expondría. Una tarde, mientras Lucía recogía leña cerca del río, encontró al joven asistente de Rivas esperándola en el camino. Tenía la camisa arrugada, el sombrero en la mano y una expresión de culpa. «Señora», dijo, «necesito hablar con usted». Lucía se tensó. «¿Qué quiere?» «El patrón está furioso. Dice que el agua no puede correr sin permiso, que va a denunciarla por invasión». «¿Invasión de qué?» «De la tierra», respondió el joven, bajando la mirada. «Dice que lo que usted hizo fue alterar una propiedad privada, pero...» vaciló. «Yo vi el agua, señora. No es cosa de hombres, es cosa de Dios». Lucía lo miró, intentando leer su rostro. «¿Por qué me dices esto?» «Porque sé que va a intentar algo. Hoy habló con la policía rural. Mañana vendrán con documentos falsos para cerrar el pozo. Tiene amigos en la oficina de tierras. Quieren volver a taparlo, como lo hizo su abuelo». El muchacho se alejó sin esperar respuesta, con el rostro hundido en vergüenza. Lucía sintió un nudo en el estómago. Sabía que la ley estaba del lado del poderoso, pero esta vez no pensaba huir. Esa casa era suya, ese manantial era su herencia, y no iba a permitir que lo enterraran otra vez. Esa noche reunió a los pocos vecinos que aún vivían en la zona. El anciano, una pareja de pastores, una mujer con su hijo. Encendieron una fogata frente a la choza. El agua corría a unos metros, reflejando la luz del fuego. Lucía habló despacio, con la voz firme. «Van a venir a sellar el pozo. Dicen que esta tierra no es nuestra, pero lo que corre bajo ella nos pertenece a todos. Mi madre murió para proteger esta agua, y yo no voy a dejar que la maten de nuevo». El anciano asintió. «No estás sola, hija». «No», dijo la mujer de los pastores. «No más. Hemos vivido sedientos tanto tiempo que olvidamos cómo suena la esperanza. Ya es hora de recordarlo». El fuego crepitó. Lucía los miró a todos y sintió que el miedo se transformaba en fuerza. Había pasado de ser una madre que huía a una mujer que defendía la vida. Y eso, lo sabía, era el principio de algo más grande que ella misma. Cuando el amanecer llegó, el rumor del agua era más intenso. El canal había crecido durante la noche. Lucía salió al patio y vio cómo el arroyo formaba un pequeño espejo frente a la choza. En su reflejo, por un segundo, juró ver el rostro de su madre sonriendo. No como un fantasma, sino como una memoria viva. El agua la traía de vuelta, de algún modo. Marina salió detrás de ella, descalza. «Mami, mira, la tierra está floreciendo». Lucía se agachó y vio los primeros brotes verdes asomando entre las piedras. Una vida nueva nacía allí donde el mundo había dicho «nunca más». El anciano apareció en el camino con una pala al hombro. «¿Preparada?» «Siempre», dijo Lucía. «Hoy el agua va a hablar, y quiero que todos la escuchen». El viejo sonrió. «Así hablaba tu madre cuando la vi por última vez. Tenía la misma mirada que tú tienes ahora». Lucía respiró profundo. El sol salía, dorando el agua. El viento se alzaba suave, como una bendición, y ella, por primera vez, se sintió en casa. La mañana siguiente amaneció con un silencio distinto. Ni las chicharras cantaban. El cielo estaba gris, pesado, como si el valle entero contuviera la respiración. Lucía estaba de pie junto al pozo, observando el agua correr lentamente. Sabía que ese día cambiaría algo, para bien o para siempre. El ruido de motores se escuchó a lo lejos. 2 camionetas se acercaban levantando polvo. Delante, la de Héctor Rivas. Detrás,
otra con el emblema de la policía rural. Lucía apretó el colgante que llevaba al cuello, el que había encontrado dentro de la caja, y se mantuvo firme. Los vehículos se detuvieron frente a la choza. De la primera bajó Héctor, impecable como siempre, botas relucientes, camisa blanca, mirada de acero. De la segunda descendieron 2 agentes uniformados, seguidos de un funcionario con carpeta en mano. «¿Lucía Rivas?», preguntó el funcionario. Lucía levantó el mentón. «Lucía, sí, pero el apellido no lo uso desde hace años». «Vengo con orden del juzgado», dijo él. «Estas tierras pertenecen al señor Héctor Rivas. Usted ha ocupado una propiedad privada y alterado el cauce natural del subsuelo. Tiene que abandonar el lugar». El anciano del mezquite, que había llegado antes que ellos, dio un paso adelante. «¿Alterar el cauce? Si ella solo liberó lo que ustedes enterraron». «No interrumpa», dijo el funcionario sin mirarlo. Lucía se adelantó. «Ese manantial no le pertenece a nadie», dijo con voz firme. «Mi madre murió defendiendo esa verdad, y ahora ustedes quieren matarla otra vez». Héctor sonrió, pero en sus ojos no había humor. «Tu madre se lo buscó», dijo con tono seco. «Se metió donde no debía. Ese pozo fue cerrado por seguridad. Lo que tú has hecho es peligroso». «¿Peligroso para quién?», preguntó Lucía. «¿Para los que viven de la sed del pueblo?». Héctor se acercó un paso más, y su voz bajó como un cuchillo. «Peligroso para ti, muchacha. Estás tocando cosas que no entiendes». Lucía no retrocedió. «Entiendo perfectamente. El agua que corre bajo esta tierra es la sangre de mi madre, y la verdad no se entierra con amenazas». Los vecinos empezaban a acercarse. Uno a uno salían de las casas atraídos por la discusión. El murmullo crecía. El anciano del mezquite levantó la voz. «El agua volvió y eso no es delito. Es un milagro». El funcionario, incómodo, miró a Héctor. «Esto se está saliendo de control. Haga su trabajo», gruñó el hombre. El funcionario abrió la carpeta, pero antes de que pudiera hablar, Lucía sacó de su bolsillo la libreta empapada que había encontrado en la caja. «Aquí están los verdaderos papeles», dijo. La gente se acercó formando un círculo. Lucía abrió el cuaderno y mostró las páginas manchadas pero legibles. «Esta es la letra de mi madre. Aquí están los planos del manantial y los permisos que ella consiguió antes de morir. El agua fue registrada como bien comunal, no privado, y aquí está la firma del abuelo de Héctor». El funcionario leyó en silencio. Su rostro cambió de color. «Estos documentos son auténticos», dijo. Héctor lo miró con furia. «Eso no prueba nada». «Sí lo prueba», respondió Lucía. «Prueba que ustedes mintieron durante años, que compraron silencio con sed, y que mi madre fue la única que tuvo el valor de decir que el agua no se vende». El anciano asintió. «Yo estuve ahí», dijo con voz temblorosa. «La noche en que María Rivas desapareció, la vi bajar al pozo con una lámpara. Héctor la siguió con otros 2 hombres. Después, solo ellos regresaron, y desde entonces el manantial se secó». Un murmullo recorrió el grupo. Héctor dio un paso atrás. «¡Mentira!», gritó. «Entonces baja tú al pozo», dijo Lucía. «Mira si sigue vacío». El viento sopló con fuerza, levantando polvo. El agua comenzó a agitarse, como si algo bajo la superficie respondiera. Lucía levantó el colgante de plata. En su interior había una pequeña llave oxidada. La colocó sobre la libreta abierta. «Mi madre dejó esto para cuando la verdad tuviera sed. Hoy la verdad está bebiendo». Los vecinos rompieron el silencio con un murmullo de aprobación. El funcionario guardó los documentos en su carpeta. «Hasta que se investigue esto, el cierre del pozo queda suspendido», dijo. «Y nadie puede reclamar estas tierras sin una revisión oficial». Héctor lo miró con rabia. «No sabes con quién te estás metiendo», le dijo a Lucía. «Sí lo sé», respondió ella sin parpadear, «con alguien que teme al agua porque se ve reflejado en ella». El hombre subió a la camioneta sin decir más. El motor rugió y se perdió en el camino, dejando tras de sí una nube de polvo que el viento dispersó. El pueblo entero se quedó mirando a Lucía. Por primera vez, nadie la veía como una extraña,
Una mujer se adelantó con lágrimas en los ojos. Tu madre nos dio de beber cuando nadie más quiso. Yo era niña, nunca supe qué fue de ella. Hasta hoy. Lucía la abrazó, y en ese gesto se derrumbó toda la soledad que había cargado durante años. El anciano puso una mano en su hombro. El agua vuelve a su cauce, hija. Y las verdades también. Esa noche el cielo se abrió. Después de años, la lluvia volvió al valle. Al principio, unas gotas tímidas golpearon el techo de la choza. Luego, un aguacero fuerte, limpio, que hizo temblar la tierra. Lucía salió al patio y alzó el rostro. Marina y Tomás corrieron bajo el agua, riendo, empapados. El pozo burbujeaba, el arroyo crecía, y el campo empezaba a oler a vida. Lucía levantó los brazos al cielo y gritó entre lágrimas, «Gracias, mamá». La voz del viento respondió suave, «El agua recuerda». Y esa noche, el valle del río seco volvió a tener nombre. El agua de María Rivas había despertado. La lluvia duró 3 días y 3 noches. El valle entero se convirtió en un espejo. Los cerros escurrían hilos plateados que corrían hacia el pozo, y la choza de Lucía, aquella ruina abandonada, se volvió el centro de un nuevo cauce. Los vecinos traían cubetas, canaletas, cántaros. El agua bajaba cantando, y con cada corriente parecía despertar un pedazo del pasado que el sol había borrado. Lucía no dormía, pero no era por miedo. Pasaba las noches sentada bajo el techo, observando cómo el agua golpeaba el barro y escuchando el mismo rumor que había oído de niña en los sueños que no entendía. Era como si su madre, María Rivas, le hablara desde cada gota. La tarde del 4.º día, el sonido de un motor rompió el silencio. Lucía salió al corredor y vio acercarse un vehículo distinto. No la camioneta gris de Héctor, sino un coche oficial con el sello del Ministerio de Tierras y Recursos Hídricos. De él bajó el mismo funcionario que había estado allí antes, ahora con otros hombres y una mujer que cargaba carpetas y mapas. «Señora Lucía», dijo el hombre quitándose el sombrero, «volvimos para hacer la verificación final. Recibimos su denuncia y los documentos originales. Y encontramos algo más, el registro del manantial de San Isidro, firmado en 1983 por María Rivas. Ella fue la última administradora legal del agua del valle, lo que significa que...» Sonrió. «Usted es la heredera directa de la concesión». Lucía se quedó inmóvil. No entendió de inmediato. ¿Heredera? Sí. La mujer que lo acompañaba abrió los mapas. Este territorio, desde el cerro hasta el cauce del río, queda ahora bajo protección comunal. Y usted, señora Rivas, es la responsable de su custodia. El anciano del mezquite, que observaba desde un costado, sonrió sin decir nada. Marina corrió a abrazar a su madre. Lucía sintió que el mundo se le hacía liviano, como si el peso de generaciones enteras se deshiciera en el aire. El funcionario le estrechó la mano. Su madre tenía razón. El agua no se vende, solo se cuida. Y ahora vuelve a tener quien la cuide. Al día siguiente, el pueblo entero se reunió en el patio de la choza. Los niños corrían descalzos. Los adultos traían flores y velas. Habían limpiado el canal y construido un pequeño altar junto al pozo, donde Lucía colocó la foto de su madre y la botella vacía que había contenido el agua original. El sol brillaba y el valle olía a verde. El anciano, apoyado en su bastón, habló frente a todos. Durante años nos enseñaron a vivir con sed. Nos dijeron que el agua tenía dueño, pero hoy recordamos que el agua no se compra ni se guarda, se comparte. Porque donde corre el agua, corre la memoria. Lucía tomó la palabra después. Su voz temblaba, pero no de miedo, de emoción. «Mi madre murió por esto», dijo, «y por muchos años creí que su sacrificio había sido en vano, pero hoy veo que no. Cada gota que cae sobre esta tierra es una promesa cumplida, y no solo para mí, sino para todos los que alguna vez creyeron que era imposible volver a empezar». La gente aplaudió. Las lágrimas corrían sin vergüenza. El agua seguía bajando desde el cerro, serpenteando entre las piedras, clara y luminosa. Lucía alzó la mirada al cielo. En el resplandor del mediodía,
Creyó ver una figura entre la luz. Su madre, joven, de pie sobre el pozo, sonriendo con los brazos abiertos, y aunque sabía que era imposible, no sintió miedo. Solo paz. Pasaron los meses. El valle del río seco ya no era un desierto. Las semillas germinaron, los animales regresaron y las familias que habían huido comenzaron a volver. Lucía convirtió la vieja choza en la Casa del Agua, un centro comunitario donde se almacenaba y distribuía el caudal. Los niños estudiaban allí, sentados sobre bancos de madera, aprendiendo a leer con las letras torcidas que Marina pintó en la pared. El agua recuerda. Tomás, ahora más grande, ayudaba al anciano a medir el nivel del pozo cada mañana. Marina dibujaba mapas del cauce para los campesinos, y Lucía enseñaba a las mujeres del pueblo cómo purificar y recolectar lluvia. Su nombre, antes asociado al miedo, se volvió sinónimo de esperanza. Nadie la llamaba la mamá sola, ya. La llamaban Lucía del Agua. Un día, mientras reparaba una teja, un hombre a caballo se detuvo frente a la casa. Era Héctor Rivas. Había envejecido en pocas semanas, la piel curtida, los ojos apagados. Lucía bajó despacio. Él desmontó sin arrogancia. «Vine a hablar contigo», dijo. «Ya no hay nada que decir», respondió ella. «Sí lo hay. Entonces dilo». El hombre respiró hondo. «Tu madre, no la quise hacer daño. Ella quiso detener la venta. Mi padre me obligó. Yo solo sellé el pozo. Cuando volví, ella ya no estaba. Nunca supe si murió o si el agua la escondió, pero cada noche la escucho, la oigo cantar». Lucía lo miró en silencio. No había rencor en su rostro, solo tristeza. «Entonces ya sabes lo que tienes que hacer», dijo al fin. Él asintió, bajó la cabeza y dejó una bolsa de semillas junto a la puerta. «Plántalas», dijo. «Son de los nogales que crecían donde estaba el manantial». «Gracias», respondió ella. El hombre montó y se alejó, perdiéndose entre los árboles. Lucía lo vio desaparecer y sintió que, por fin, el círculo se cerraba. El perdón también era una forma de agua. No borraba, pero limpiaba. Tac final. El río y la hija. Años después, cuando el cabello de Lucía ya se había llenado de hilos blancos, el valle era un oasis. La Casa del Agua seguía en pie y el pozo seguía cantando. Una tarde, mientras el sol se escondía, Marina, ya una joven adulta, se acercó con una libreta en la mano. «Mamá», dijo, «estoy escribiendo la historia del agua». «¿Y qué vas a poner?», preguntó Lucía sonriendo. «Todo, cómo llegamos, cómo nos quedamos, cómo el agua nos devolvió el nombre». «¿Y cómo se va a llamar?», preguntó ella. Marina la miró con los ojos brillantes. «La mamá sola». Lucía rió entre lágrimas. «Ya no estoy sola, hija». «Lo sé», respondió Marina. «Pero si no hubieras estado sola ese día, el agua